Bueno, yo soy Gabriela Sosti, soy abogada, soy trabajadora, obrera del Ministerio Público Fiscal y desde el 2009 trabajo como fiscal ad hoc ad honorem y ahora auxiliar fiscal en los juicios de lesa humanidad. Bueno, yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal, deambulo por las tripas del monstruo. Me gusta usar esa metáfora hiperbólica y un poco escatológica, si se quiere, porque me parece, y creo, soy de las que, porque cuando digo que soy obrera del Poder Judicial, también me defino como militante de ese discurso performativizador, que es el discurso del derecho adentro de la estructura judicial, y creo que hay que deconstruirlo, hay que trabajarlo desde otros lugares. Por eso me permito correrme de algunas formalidades que no hacen otra cosa, esas formalidades, más que perpetuar una estructura de poder. Dicho todo esto, lo aclaro porque probablemente las cosas que vaya a decir se enmarcan en ese lenguaje, ¿no? Bastante desacartonada. Hace casi 30 años que trabajo en ese universo. Trabajé en Fiscalía Común, Fiscalía de juicio siempre, de juicio oral, pero para delitos comunes. Y a partir del 2000, a fines el último tiempo en la fiscalía en la que trabajaba, cae a la fiscalía un sumario administrativo de un fiscal de ejecución, que era, no me acuerdo el nombre de pila, pero era Hermelo, que era un tipo que mientras trabajaba, en los 70, mientras trabajaba como empleado de un juzgado, trabajaba también en la ESMA, en la parte contable, en los galpones de automotores, a las órdenes de Silingo, y entonces ante una denuncia se le arma un sumario administrativo. Ese sumario, cuando la Procuraduría tiene esta modalidad, cuando cae un sumario, lo investiga algún fiscal. Bueno, en ese momento yo era funcionaria de la no era funcionaria, empleada de la Fiscalía, y lo instruí yo. Y ahí entro al universo. Esto fue en el 2007, creo, cuando se habilita, se crea la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que después se llamó Proculesa, bueno, todo ese recorrido a instancias de AGUAT, y se empiezan a convocar a fiscales para sostener, fiscales que se especialicen específicamente en los juicios de lesa, porque antes esos juicios los iban teniendo los fiscales federales comunes. Entonces ahí, cuando se va armando, ahí fui yo, y de ahí no me fui más, y me iré eventualmente jubilada. La primera causa que tengo, que en realidad es la primera causa que se hizo en Capital de centro clandestino, es Atlético Banco Olimpo 1, ¿no? Bueno, yo venía de militar la historia desde algún lugar, desde esos lugares que militamos mucho sin tener un canal, ¿no? Juicio castigo, bueno, desde siempre. Y encontrarme con estas causas fue empezar a encontrarme con una historia que yo desconocía y que la mayoría desconocen aún, y encontrarme con esa enorme oportunidad. Yo sí digo esto, para mí fue un cruce, la vida me puso en ese desafío y en ese privilegio ético de ser la abogada que yo nunca había querido ser, abogada, y ahí entendí que esa era la función que tenía mi profesión. Yo digo que haber empezado en estos juicios y seguir en estos juicios a mí me hizo mucho mejor persona y me hizo abogada, ¿no? Me construyó como una sujeta que pudo elegir a conciencia ese desafío ético, ese desafío que creo que hay que sostenerlo. Yo lo sostengo porque además de esa hoy justamente estaba escuchando, y con muchísima angustia y con muchísimo dolor, porque yo con este trabajo con este desafío aprendí a amar a mi profesión, ¿no? Y hoy escuchaba que estudiantes de la Facultad de Derecho de Corrientes, Facultad de Derecho, flacos y flacas, militantes de Franja Morada, en esos cánticos de cancha que se suelen cantar, estaban pidiendo nada más y nada menos que, o deseando la muerte de una persona. A la sazón, Cristina, que no es menor el deseo de estos muchachos, pero yo decía,
Qué bárbaro, ¿no? Digo, si algo clausuró o intentó clausurar la violencia en este país, fue justamente la posibilidad de la esperanza del juicio, ¿no? Los sobrevivientes, los familiares desearon los juicios. Y yo creo que es increíble para nosotros, las y los abogados y los estudiantes de abogado, eso es una responsabilidad que nos depositó la sociedad enorme. Y yo todavía no estoy a la altura de ese deseo social, ¿no? Gestado, plasmado y que nunca se modificó, porque desde ese primer día se pide juicio y castigo, no se pide, nunca se pidió otra cosa. Y hoy hay pibes que van a aportar la misma bandera social que yo tengo, que es el título de abogado, y están pidiendo eso. Yo dije, bueno, esto es una locura. Y también me lleva para pensar qué función han cumplido hasta ahora, así como proyección pedagógica hacia la sociedad, hacia la construcción del discurso social, los juicios, ¿no? Porque yo me enfrento a esto y digo, ¿qué pasó durante estos años que no pudimos, que no pudo cuajar en la sociedad? Ya no discursos partidarios, pero sí un discurso de sensatez. Yo muchas veces me pregunto, digo, bueno, en una época se tuvo muy claro que era el nunca más, muy en claro se tuvo, y hoy yo no sé si está tan claro qué significa el nunca más, y me parece que eso nos interpela como una bofetada en la jeta frente al avance de discursos ya no negacionistas, discursos de interpelación a la violencia, que son cada día, a cada paso son cada vez más preocupantes, porque de la violencia simbólica a la otra violencia hay nada menos que un paso, y negar esto o desconocer esto o ningunear esto es desconocer la historia de nuestro país y desconocer la historia del mundo, ¿no? Esto es así de concreto. Entonces, digo todo esto porque hablar de los juicios no puede no involucrar hablar de esto, porque para eso fueron los juicios, para eso son. La función de la justicia, la función del castigo. Yo sigo soñando con vivir en una sociedad donde no haga falta el castigo, en meter presa a la gente, pero bueno, digo, en ese sueño encendido que todavía tengo, recupero la función de la justicia. Y la palabra de la justicia, la palabra que sutura alguna rasgadura necesariamente, de manera simbólica, pero acomoda algo en el mundo, eso tiene la función, esa función debería tener la justicia, esa debería ser la responsabilidad de los operadores judiciales, todes, ¿no? Decir esto pasó, acá pasó esto, es un modo atávico de resolver conflictos, ¿no? Es casi, no quiero entrar en esta cosa medio mística, pero la palabra del juez es una palabra, del o la jueza es una palabra sanadora, y la palabra del operador judicial, por caso yo como fiscal o un querellante, o por otro lado también los defensores, lo que decimos en ese espacio ritualizado y tan potente que es un juicio, tiene un desafío lo que yo diga o calle tiene un sentido en la construcción de la verdad. La verdad, ya sabemos que, y más la verdad histórica, se construye con discurso, es eso, digo, nuestra arma poderosísima es la palabra. Y yo no quiero que deje de ser la palabra, no quiero que nunca sea otra cosa. Y la palabra tiene que tener la suficiente cantidad de potencia y de violencia, si se quiere, para poder luchar por un sentido de la realidad y de la historia. Esos son los juicios. Eso es lo que yo aprendí a intentar hacer en los juicios en un contexto muy complejo, ¿no? Porque digo, el derecho es puro rito, y el derecho también es cierto que es un campo de disputa de poder. Yo esto lo sostengo como abogada, esa es la mirada que yo tengo del derecho. La ley es el resultado de una lucha de poder, punto. Dentro de ese espacio y en esa lucha de poder, que en general se plasma y de alguna manera se tramita y se resuelve nada menos que en el Poder Judicial, en esa lucha de poder siempre va perdidosa las clases populares, porque eso es así.
el Poder Judicial sigue siendo la encarnadura y la representación de sectores más encumbrados, que hoy día sea el Poder Judicial el que lleva adelante o que tenga la oportunidad como dije al principio, de suturar o intentar sanar esa herida, que es tremendo, es un desafío enorme. Cuando la Corte Suprema avaló todos los golpes de Estado, todos desde el 30 en adelante, cuando se permitieron bombardear las plazas y el Poder Judicial hizo mutis por el foro, digo, bueno, ese Poder Judicial tuvo la oportunidad, ¿no? Algunos lo sintieron como carga y como obligación y otros como oportunidad para tener sobresueldo, ponele. Pero tuvo la oportunidad el Poder Judicial de pararse de manos frente a su propia historia y juzgar lo que nunca había juzgado. Ese desafío todavía lo tiene, es una instancia que está en disputa en este momento, porque así como en la sociedad avanzan como tanque de guerra, literalmente, los discursos sociales que pretenden que la historia se desmarque de eso que había empezado a pasar, también eso empieza a pasar en el Poder Judicial. Clarito, muy concreto, ¿no? Hubo un momento donde, por ejemplo, que ese también fue un desafío para mí en estos juicios. Yo venía del registro de los juicios de la Junta, donde nadie podía hablar de la militancia, la gente que militaba decían, muchos sabíamos, muchos no, pero eran como, viste, esa cosa desangelada, cayeron, vaya a saber de dónde, ¡trac!, a un quirófano a ser torturados, pobres víctimas. Eso quedó claro, y con esto no quiero decir que los y las compañeras hayan sido víctimas, pero se los hacía desaparecer en un real tan contundente como que fueron militantes. O sea, los y las compañeras lucharon por un país, como yo digo, por una patria con la que yo sigo soñando. Soñaron y lucharon por esa patria. Entonces, que eso no se hablara en los juicios, para mí me parecía terrible. Era la primera oportunidad donde se podía hablar de eso. Generó mucho temor al principio, ¿no? Yo me acuerdo que me reunía con todas y todos, los y las compañeras, los familiares, los hijos, que me acuerdo que esto generó un ruido dentro del universo del Ministerio Público Fiscal, porque decían, no, ¿cómo el Ministerio Público se va a reunir con la víctima testigo? Y yo, pero ¿cómo no? Por dos razones, digo, por una razón operativa. No existe en el mundo un abogado que vaya a juicio sin saber el valor de la prueba. Esto no quiere decir que yo me siente con un testigo y le vaya a decir lo que tengo que decir. Pero para mí hay otra cosa que es más importante. Después de 40 años, este Estado que elige de alguna manera y simbólicamente abrazar a esa persona que ese mismo Estado hace 40 años torturó, mató, bueno, lo encarno yo tengo esta responsabilidad en este lugarcito chiquito. Entonces yo voy a tratar, como mínimo, de explicarle a esos compañeros que va a haber un juicio, que va a haber una declaración, que va a pasar esto, el otro, o sea, le tengo porque la sociedad tiene derecho y porque en todos los juicios, pero en estos más que nunca, hacer eso. Bueno, eso fue muy resistido, ahora no se genera conflicto. Más de una vez me he comido un bollo que la defensa le preguntara al testigo, pero ¿y usted con quién habló antes? Sí, habló conmigo, ¿cuál es? ¿Qué te pasa? No le dije que tenía que decir que lo torturaron, él se lo acuerda perfectamente, ¿sí? No le describí la cara del torturador, que él se la acuerda perfectamente. Bueno, fueron un montón. Yo creo que el derecho es una materia arcillosa y hay que construirla en función de un sentido de justicia, ¿no? Esto parece también medio místico, pero es así. El derecho no es neutro y cada uno lo interpreta, lo construye, lo textualiza desde una mirada de la realidad. Yo no construyo el derecho de la misma manera que lo hace Jacobucci, ¿no? El camarista de la sala que se la pasa pidiendo que se morigeren las domiciliarias o concediendo las domiciliarias, ¿sí? Usamos el mismo derecho, pero yo lo interpreto de una manera y él de otra. Bueno, eso también, esa construcción de sentido adentro que implicó dos caminos muy claros y muy potentes. El estrictamente técnico o jurídico, ¿sí? Como
se va dentro de la figura, que además es eso, ¿no? Nosotros trabajamos con el Código Penal, con un código, como yo digo, escrito para, entre comillas y con todo respeto, ladrones de gallina. O sea, ese código lo estaba pensando que el Estado podía cometer delitos masivamente. Entonces, las herramientas son, viste, pico y pala, una cosa muy tortuosa. Entonces, la interpretación empezó a ser jurisprudencial, ¿no? Y ahí donde digo, ese es el desafío de la militancia hacia adentro del Poder Judicial. Y así, bueno, se fueron corriendo esos límites. La causa 13 era tormento si había picana. Si no había picana o no había hueso roto, no había tormento. Bueno, se construyó y tormento fueron las condiciones de cautiverio. Vamos ahí. Pasó lo mismo con los delitos sexuales. Se consideraba que picana en la vagina o era tormento. No, empezó a diferenciarse eso, y eso tiene una espesura simbólica muy fuerte, porque es lo que decía al principio, la palabra, cómo se dice alguna cosa, no es ingenuo. Yo vengo con el desafío, que ese desafío estuvo desde el comienzo en los primeros juicios, y yo continúo con ese desafío, que se califiquen estos crímenes como delitos, como genocidio. Genocidio con la aplicación concreta, y me tomo 1 hora y media en los alegatos tratando de explicar, de hilvanar. Bueno, me va mal con él, me va mal, no es registrar, pero no importa, digo, yo no voy a dejar de soñar con el sol en la noche, en la oscuridad, es así. Y después el otro camino, que para mí fue fundamental y sigue siendo, para mí es un territorio en el que yo escargo cada vez más, que es hablar de la historia. Yo digo, en los juicios se habla la historia como no se habla en otros espacios, ¿no? En otros discursos sociales, y yo lo que cada vez hablo más es de la teología, o sea, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué el Estado decidió salir a comerse crudo? Digo, el Leviatán salió a comerse crudo a los hijos. La sangre de tamaño sacrificio, ¿qué arcas engrosó? ¿No? De eso hay que hablar ahora, porque esos sectores que integraron o que propiciaron o que impulsaron esa comunidad para la muerte, esa maquinaria letal, son los tipos que querían el país con el que venían queriendo desde los distintos golpes de Estado, ¿no? En el 55 y queremos que la Argentina vuelva a 35 años atrás, en los 70 queremos que vuelva, y ahí seguimos, ¿no? Y siempre querían el país de antes del 45 para dejarnos esa matriz, que lo consiguieron, y seguimos. Entonces digo, hablar de la muerte no alcanza, ¿sí? Hablar del dolor, porque además nombrar el dolor nos interpela a decir, bueno, ¿cuál es la función del dolor? ¿Para qué sirvió tanto dolor? Si no fue para la nada. Queda claro, y en esto hay que machacar, no había una guerra, lo dijeron ellos mismos. Videla decía, bueno, terminamos la guerra, ahora vamos a reorganizar el país de otra manera. Está claro que en el 75 ya las organizaciones armadas, las político-armadas, que tenían, y ese es otro tema que en general no se habla en los juicios, yo intenté hablarlo, directamente lo hablé en el juicio de contraofensiva, es recuperar la dimensión que tuvo esa violencia, ¿no? como un derecho de resistencia a la tiranía, porque en definitiva fue siendo eso. Que yo creo que pasó eso, o sea, en los primeros juicios de Atlético Banco Olimpo apenas se mencionaban, obviamente estábamos muy lejos de mencionar esto, pero sí se intentaba, ¿cómo se llama?, rearmar la historia de la militancia, que ese era el desafío, porque además eso en los juicios servía para saber dónde habían estado los compañeros. La anécdota era esta, cuando desembarcamos en estas unidades fiscales que estábamos trabajando, y en 25 de mayo, que ese lugar era una especie de centro clandestino, era un lugar que entrabas y te daba miedo. De hecho, cuando yo convocaba a los entre comillas, los testigos, o sea, a los sobrevivientes, y entraban en ese lugar que estaba a una cuadra de la CIDE. Sí, está bien, a 2 cuadras, que estaba a una cuadra de la CIDE.
un lugar horrible, qué sé yo, no teníamos ni escritorio, yo apoyaba la computadora en unas cajas de papel, el papel mala palabra, el papel de Desma, ¿no? ¿Viste? Los cojos así, que bueno. Y lo que pasó, no sé, habría que preguntarle a los compañeros qué les pasó a ellos, porque llegaban y yo estaba ahí con la pata en el escritorio. Del escritorio en ese momento con los compañeros habíamos armado que parecía una redacción de un diario. Juntamos los 4 escritorios así, todos juntos, y estábamos cara a cara. Y yo me presentaba de esta manera, ¿no? O sea, haciéndome cargo que estaba diciendo la palabra, esto, nombrando lo que el Estado necesitaba nombrar, y diciéndole a los compañeros que no eran una fuente de prueba, no eran un objeto de prueba, no eran prueba. Ellos tenían el derecho de decirle a los jueces, de escupirle a la cara de la justicia la infamia, por llamarlo de alguna manera. La declaración de los compañeros, no solamente, obviamente yo la iba a usar para probar cosas, responsabilidad de los imputados, los casos, los delitos, toda esa cuestión, sino que además ellos tenían el derecho de hablar, de contar la historia. Y eso creo que me parece que fue una apertura y por supuesto, yo les dije, yo nunca le voy a preguntar a un compañero algo que no quiere contar, en ese sentido. Yo no te voy a preguntar cómo te torturaron, jamás voy a hacer eso, porque doy por sentado que si estuviste en un centro clandestino, esa tortura, entonces no voy a entrar en nada. Ahora, obviamente, eso está más que habilitado para que sea dicho, pero lo que me interesaba también habilitar es que recuperen la historia de la militancia, que hablen de la militancia. Traté de acomodarles alguna sospecha, no, bueno, porque en realidad, y en ese momento era claro que, bueno, para el caso de que se pudiera pensar algún atentado, esos a esa altura ya estaban prescritos como delitos comunes, y estos delitos, no, digo, también eso es una construcción, los delitos de lesa humanidad son los que comete el Estado o las organizaciones bajo el imperio o protección del Estado, nunca una organización guerrillera, bla, 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 bla. Todo eso, bueno, que también está en disputa, porque de pronto se le da vuelta la peluca a algún cortesano y puede salir con otra. Por eso digo, lo que se conquista hay que militar para sostenerlo, y los discursos también, y los discursos jurídicos mucho más. Entonces, en ese tiempo, bueno, empezó a pasar esto de manera abrumadora, y fue muy fuerte. Otra de las cosas que se consiguió en ese momento, en ese primer juicio, es que estén los imputados sentados ahí, escuchando. Como yo digo, el que dañó a la sociedad tiene que tener la responsabilidad, pero también el derecho de llevarse el relato de su crimen y de tener el registro del dolor que provocó y sigue provocando su crimen, para que haga lo que quiera con eso. Llorar, reivindicarlo en su casa, pensar si puede arrepentir, lo que quiera, pero se lo tiene que llevar cara a cara. Esa escena, que yo la repito y la vuelvo a remarcar, tiene una virtuosidad que no hay en otros espacios. Justamente porque eso es un espacio ritualizado, es un espacio teatral, formalizado, donde no va a haber violencia. Y empezó a pasar eso, que los compañeros le hablaban a los tipos, le decían, y vos, tal cosa, ¿qué más querías hacerme? Se comieron, nos secuestraron a los pibes, nos cortaron en pedacitos, ¿qué más querían? Y se lo decía cara a cara, a los tipos que miraban, algunos bajaban la cabeza, el turco Julián se tiraba pedos, revolvía la cabeza como un búfalo, pero sucedía ahí, y eso era increíble. Y la sociedad se perdió esa escena, se la perdió, ¿no? Yo a veces digo, en la calle se sigue pidiendo como a los nazis, y se perdieron. Eso es precioso, esas escenas son preciosas. O una compañera, no voy a nombrar quién, que decían, yo en un momento, ya al final preguntaba, venía con viento de cola, bueno, contar la militancia con un tribunal que fue un lujo. Ese primer tribunal fue realmente un lujo. Estaba María Laura Garrigós de Rébori,
estaba Roqueta, estaba como cuarta jueza, estaba la hija, no me acuerdo, pobre, no quiero decir la hija de Alessio porque tiene nombre, pero no me acuerdo el nombre de pila, y estaba Tazara, que bueno, estaba ahí. Bastante pelea simbólica con la defensa oficial, que eso es interesante saber, la peticia que decía los desaparecidos, así, a vos se te ponían los ovarios acá. Sí, lo hacía con una pasión indignante. No una cosa terrible, pero bueno. Pero digo, yo prefiero que la lucha sea ahí, ¿viste? En ese sentido, y yo usar, no sé, hasta la ironía también para contestarlo, porque de eso se trata. Una disputa que no es una disputa menor, ¿no? Cuando hoy hablan de la grieta, yo digo, pero ¿qué es esto de la grieta? Yo es la lucha de clases desde la época de unitarios y federales, ¿viste? Y ese país está rajado al medio porque están los muchos, esperemos que todavía sean muchos que queremos un país inclusivo y los que quieren que nosotros le engordemos la gallina para que ellos se coman el puchero encima afuera, porque digo, se sienten dueños de un país al que no aman porque encima sueñan con vivir en otro lugar. Bueno, esas disputas se dan también en lo simbólico en esos espacios. Y me acuerdo el relato de una compañera, después de haber contado absolutamente todo lo que había padecido en el banco y estaba alguno de sus torturadores ahí, yo le terminé, la última pregunta que le hice, yo había hablado de la militancia, del padre Mujica, todo, y le digo, una pregunta fuera de lo procesal, le digo, ¿y qué significaba para vos militar? Y ella se apoya, yo no me acuerdo si fue exactamente así, pero la sensación fue ella, se encarama en ese pupitre de testigo, los mira a todos y les dice, yo militaba por amor y sigo militando por amor. Yo, bueno, listo. Ese es el sentido. Más allá de que eso esté reflejado o no en una sentencia, eso tiene una potencia en la construcción de la historia y del discurso social enorme, enorme. Y hay que volver a recuperar esas imágenes para hacer algo con esas imágenes, para que las nuevas generaciones que son, yo decía al principio, ¿qué decimos hoy cuando decimos nunca más? Yo tengo claro qué es lo que digo, ¿no? Tengo claro que es nunca más al centro clandestino, nunca más a la tortura, pero también digo nunca más a la deuda externa, nunca más a la violencia institucional, nunca más. Bueno, estos nunca más, ¿viste? Se están yendo por la alcantarilla de la impunidad institucional. Nunca más a los centros clandestinos y nunca más a esa violencia. Digo, bueno, a ver, hoy día el aparato de inteligencia, hace poco se permitió también perseguir a la militancia, a los sindicatos. Digo, hoy no necesitan centros clandestinos porque tienen 3 o 4 jueces y unos cuantos canales de televisión, ¿no? Pero entonces digo, no podemos permitirnos la ingenuidad de cómo avanza, se trama y se destrama la historia. Digo, la memoria no está grabada en piedra, hay que ejercitarla permanentemente. Lo que se quería, lo que quiso, mataron a todos los compañeros porque quería, el Fondo Monetario, el 24 de marzo, creo que hay no sé si no está publicado en La Nación, a los 2 días, cuando Videla asume a los 4 días, creo que del golpe, y en el Clarín abajo dice, el Fondo Monetario está dispuesto a dar un crédito, o una cosa por el estilo. Es así, para eso mataron a las y los compañeros. Y esto es importante que lo sepan los pibes ahora, porque eso lo van a volver a hacer siempre. Siempre. Entonces, ese es el sentido de cada juicio. Y abrir ese texto a decir, a llenarlo de más contenido de historia es fundamental. Porque si no, el relato del horror queda en la nada. ¿Sí? Sí, el Estado, cuando se pone a disposición de esos sectores de poder, puede hacer esto, ahora y siempre. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que no está, entre comillas, militado, que no está invadido de pueblo, ¿no? Y tiene este acartonamiento porque es un mecanismo de poder. O sea, cuando yo hablo de manera críptica, nadie me entiende, bueno, ejerzo poder. El poder lo tengo yo, el saber lo tengo yo y con esto performativizo.
Y por otro lado, hay otro tema que yo digo siempre, yo digo, yo soy empleada del pueblo, por ahí un poco soy medio panfleto con esto, ¿no? Pero es real, yo soy empleada del pueblo. En este país no existen títulos nobiliarios, ni de nobleza, no hay monarquía, el respeto y la reverencia no se exige, se la merece, ¿sí? Acá no hay, viste, ni jinetas, ni, ¿cómo se llama? Ni boato, ni todas esas cosas. ¿Qué es lo que eso creen los jueces? Los jueces, las juezas, todos los fiscales piensan que porque, para el caso que alguno rinda un concurso, porque hay muchos que no rindieron nunca un concurso, se sienten en una casta superior. Esto no es así y esto hay que deconstruirlo. Cuando se habla de reforma del Poder Judicial, yo digo, lo primero que hay que reformar es la cultura judicial. Y esto se hace palote tras palote en la Facultad de Derecho. Bueno, la de Corrientes parece que va a estar difícil. No quiero imaginar esos pibes si llegan a ser jueces o juezas. No lo quiero imaginar. Pobre futuro, ¿no? Pobre país. Pero de eso se trata. Y yo soy Gabriela Ana Sosti, a la sazón abogada, a la sazón funcionaria del Poder Judicial, pero soy una persona que milito mi patria, ¿sí? Y hablo con las palabras que tengo, no me voy a poner a hablar en código, porque me siento un imbécil. Y una de las cosas que hay que deconstruir, ese texto, que además es tosco, es bruto, en general, les abogades, sobre todo que anidan ahí en el Poder Judicial, no atraviesan otros discursos, de todo y tono ahí acartonado, las cosas. Yo les desafío a leer algunas de las resoluciones que a veces hay que leer, y yo les digo a los compañeros, lean esto, ¿qué entienden? Nada. Yo digo, bueno, ¿sabes qué quiere decir? Que no. A lo que vos pediste, no. Bueno, y de eso se trata. Entonces, cuando vos lo venís, y además pasa eso, ¿no? El ciudadano de a pie, el hombre y la mujer de a pie que se enfrenta a la justicia, ya después quiero hacer un que me parece importante. Siento que viste esa cosa así como un temor reverencial. Y eso por ahí pasaba al principio cuando venían los compañeros. A veces yo he terminado en el bar de la esquina a las 8 de la noche tomando una birra con algún compañero hablando como un ser humano, porque eso somos. Porque además no todos llegan una función. ni a denunciar, ni a atravesar todo, o sea, no es que llegan todos los niveles. Esa es una locura, ¿no? Que tener la fiscalía era una fiscalía de puertas abiertas. Yo tengo la obligación de informar, y si quieren, mis colegas, le puedo recitar el artículo del reglamento del Ministerio Público que dice que el Ministerio Público tiene la obligación de informar a la sociedad. Listo, yo estoy cumpliendo con la ley. Listo, vení que te informo lo que se puede. Obviamente no voy yo tengo claro ese límite. Entonces pasa eso, porque además, y tiene que ver con lo que decía al principio, el testimonio de un sobreviviente, de un familiar, en general en otros juicios, pero estoy hablando de esto, no es un objeto de prueba, es una persona que tiene un relato para dar, y en este caso tiene un relato. Yo lo convierto después técnicamente en el alegato en una prueba, en un elemento probatorio, pero es un relato de una persona que se tiene que expresar con su verdad. Para mí el límite, y que esto siempre, yo siempre confié en todo, en las y los compañeros, yo estaba absolutamente segura de que no estaban mintiendo, que por ahí a veces la memoria en la reconstrucción toma caminos complejos, y por eso también la memoria colectiva, porque la memoria de otro ayuda a la memoria. Yo no me acuerdo viste el color del auto que estaba estacionado atrás del mío la semana pasada, no me acuerdo, como cuernos le voy a... que ese es otro de los protocolos hipócritas que tiene el universo procesal, los juicios. Bueno, pero ¿tenía bigotes o no tenía bigote? Yo estaba en la camilla, viste, tabicado, y me estaban cortando en pedacitos, no sé si tenía bigote. Para mí todos eran Videla, viste, como dijo un compañero, no sé si tenía bigote, eran todos Videla, ¿no? Escupiéndole al sistema judicial su imbecilidad. ¿Cómo le voy a pedir a alguien esto? ¿Sí? Si yo sé, si yo entiendo y puedo decodificar esto, incluso en beneficio de la duda, puedo hacer un montón de cosas con esto, pero no puedo tener a una persona pidiéndole lo que yo sé que puedo retramar de otro modo. Bueno, eso pasó. Y esto que vos decías de cómo se pone el cuerpo, a mí me costó mucho ponerle el cuerpo, porque nada, como yo digo, en el primer juicio, que tenía 10 kilos menos que ahora,
Y porque claro, yo decía, me decían, estás más flaquita, estás más flaquita. Y yo digo, ¿qué querés? Y como cadáveres todos los días, yo acá como cadáveres. Digo, uno de los modos que tuve fue el humor negro, que fue impresionante, porque yo digo, ¿cómo se hace catarsis frente a esto? Yo me acuerdo una vez hablando y yo lloro, me quiebro, pero me quiebro los alegatos, me quiebro los relatos, pero ¿cómo no? Yo, pero de eso se trata, yo, ¿qué soy? ¿Una máquina? Bueno, el otro día un defensor, increíble, el defensor oficial de Campo de Mayo, Tripaldi, en un momento, en uno de los argumentos de defensistas, tuvo así como una fantasía distópica y dijo, bueno, el día que haya máquinas que resuelvan la sentencia, yo digo, que el destino no nos encuentre con eso. Yo sigo queriendo que seamos hombres y mujeres los que resolvamos los conflictos sociales con todos nuestros defectos, pero con toda nuestra virtud y con nuestro dolor. Bueno, y en ese recorrido pasa eso, ¿no? Y me acuerdo una vuelta, en un cuarto intermedio creo que era Abo 1, María Laura Garrigó, yo me había quebrado, no pude seguir preguntando, y todos, viste, ay, se puso a llorar, y Malala viene y me dice, pero si es para tirar hacia el piso y gritar. No me acuerdo si fue exactamente eso, pero vino, ¿viste? Me dijo, hermana, ¿viste? ¿Cómo no? ¿Pero de qué? Claro, es que si yo no soy un sujeto sensible, no puedo hacer esta tarea, pero no digo que como abogada del juicio de lesa, como abogada, nuestra función somos servidores sociales los abogados, ¿sí? Tenemos que resolver los conflictos sociales, y si no tenemos empatía, sensibilidad, después puedo elegir ser una hija de yuta, está todo bien. Bueno, yo por ahí no estoy pudiendo, pero me pasa eso y le pasa al cuerpo, y al cuerpo le pasa eso, ¿no? Y de esa sensibilidad también tiene que estar construido el relato social, porque calma, ¿no? Y si vamos a hablar en términos antropológicos y pienso en la religión, cuando en la Biblia dice una palabra bastará para sanarte, y a veces la palabra sana, ¿sí? Y en estos juicios repara la palabra dicha y la palabra escuchada. Cuando alguien te escucha lo que vos tenés acumulado ahí que no lo pudiste decir ni en terapia, y lo decís ahí, te animás a decirlo delante de todos, ese colectivo social te contiene y es profundamente catártico. Y si encima eso un funcionario judicial lo recoge, le dé valor y lo encumbra en un texto que tiene que tener una proyección a la sociedad mucho más. Esas son las funciones, es la función de los juicios, ese es el desafío que tenemos quienes trabajamos en estos juicios, por eso digo, hay que seguirlo laburando. Y quería una cosita antes de que se me olvide con esto de lo que le pasa a la mayoría de la sociedad cuando ven un funcionario judicial. En el juicio de Vesubio II, un compañero, creo que sí, Paulino Guarino, que era docente en La Matanza, bueno, tiene el proyecto de llevar a los alumnos a los juicios. Entonces venían cada tanto alumnos de las escuelas menos empoderadas, nunca fueron los compañeritos de Carlos Pellegrini, del Nacional, y está todo bien, porque ellos saben mucho la historia, entonces no van ahí. Pero estos pibes venían y entraban como a una catedral, era una cosa que vos los veías ahí con su realidad, ¿no? Yo me acuerdo que salí en el cuarto intermedio y venían y miraban y se querían sacar fotos, yo me sacaba fotos, y empezamos a tramar un vínculo. Y me acuerdo que una vez claro, los pibes se comían unos relatos espantosos, se los llevaban a la casa, me imagino que lo trabajarían y uno se animó a preguntarme algo así como cómo le pegaba a él, o de qué manera le tocaba o le tenía que importar eso que estaba escuchando, ¿no? No me acuerdo cómo lo dije, pero esa fue el espíritu de la inquietud. Entonces digo, mira, haz una cosa, para la próxima audiencia, averigua en tu casa dónde trabajó tu abuelo, dónde trabajó tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tus abuelos, tenía abuelo, o sea, esa trama familiar estaba. Digo, ¿vos estás estudiando ahora, estás con una beca? Pues yo ya sabía, dice, sí, estoy con una beca. Bueno, vino y me contó que el abuelo, Zona Sur, había trabajado en la fábrica, creo que Rigoló, o una de las cristaleras que
cerró en dictadura. No era Rigoló, pero era otra, o Durax, cerró en dictadura y se quedó sin trabajo. El padre nunca había trabajado, nunca había podido trabajar. Y entonces dije, bingo. Le digo, bueno, es por esto. O sea, hicieron todo esto que vos estás escuchando porque lo que quisieron, y ahí fue, ahí con esas palabras sencillas, enhebrando la historia, para que se entienda, porque eso fue lo real. Su abuelo se quedó sin trabajo, su papá nunca pudo trabajar y él solamente pudo estudiar en la escuela pública por una beca, porque estos tipos destruyeron mataron a mucha gente, la torturaron para destruir un país, para domesticar a la clase obrera. Yo siempre digo esto, el 67% de los desaparecidos, torturados, fueron obreros y obreras que militaban en su fábrica para, qué sé yo, Mercedes-Benz. Los compañeros trabajaban con 45 grados de temperatura y la fábrica alemana no les quería poner un extractor. Tenían saturnismo, plomo en la sangre. Por eso los compañeros de los astilleros se caían, comían mierda, luchaban por tener un comedor. Ese país, claro, tenía que tener una clase obrera domesticada, mucha producción por el mismo sueldo, que es exactamente lo mismo, exactamente el discurso calcado de lo que piden hoy. Hoy hablan reforma laboral. Bueno, para hacer esa reforma laboral mataron, exiliaron, rasgaron el tejido social de manera definitiva en los 70. De eso hay que hablar. A estos pibes, a uno, me acuerdo que en un momento estaban en cuarto intermedio, los jueces todavía estaban sentados ahí en el pupitre, ¿no? Porque encima la proxemia no es un tema menor, ¿no? Yo estoy acá arriba, estás acá abajo, el testigo está solo. Bueno, y estaban ahí arreglando las carpetas, qué sé yo, y veo a tres pibes como la nieta contra el vidrio, mirando así. Entonces yo me acerco y le digo, ¿esos tres son empleados de ustedes? Me acuerdo que les digo, se cagaban y yo digo, sí, ustedes le pagan el sueldo a ellos. Cagaba de risa. Pero ¿cómo no voy a decir eso si eso es lo real? Justamente esto que decía, ¿no? Ese escenario, se te afloja todo lo que se te puede aflojar cuando entras ahí. Encima están los jueces y lo primero que te dicen es, si miente, va preso. Y decís, y si me olvido también. Bueno, nada, es una instancia muy perturbadora. Digo, el pánico escénico lo tiene cualquiera. Yo en este momento estoy teniendo pánico escénico porque pero pasa. Imagínate si yo tengo que decir una verdad que implica además recordarme de los compañeros, no olvidarme de un compañero, porque olvidarme de un compañero es hacerlo desaparecer en este juicio. Bueno, y yo les decía, cuando hablaba, les explicaba cosas así tan esenciales. Digo, mira, los jueces van a estar ahí, van a estar así de alto, uno es más petizo, uno es pelado, el otro no te asusta, acá va a estar la defensa, ahí van a estar los imputados, porque vos llegás ahí, es como una cosa de marea, y yo voy a estar acá. Entonces lo que les pasaba en una situación como de marasmo, ¿no? Y me miraban a mí y yo lo sostenía con un amor enorme, pero sí, ¿y cómo no? Si esto uno no lo hace por amor, ¿cómo no? Es así. Y es como, ¿viste? Como ir agarrándole de la mano, dale, tranquilo, decí lo que quieras, no te va a pasar nada. Quédate tranquilo. Yo sentía físicamente eso, ¿no? Y después lo que pasaba siempre, que fue algo que yo lo siento como una ausencia, como un agujero enorme con la pandemia, que era terminar las audiencias y fundirte en un abrazo, ¿no? Profundamente reparador. Nosotros quienes manejamos esta materia, que estamos del otro lado, ¿viste? No somos de fiesta, estamos escorados, pero golpeados por todos lados, quedamos hechos mierda, porque a mí me duelen todas las historias. Yo me acuerdo de los nombres, me acuerdo y me duelen cada una de ellas, y son muchas. Desde el 2009 hasta ahora yo digo, bueno, Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio, las apropiaciones, Campo de Mayo. Son muchos compañeros y compañeras que para mí me duelen en la carne, me duelen en el estómago. Cada relato me destroza un poquito más. Yo no logré hacer ninguna barrera, ninguna cobertura, es todo lo contrario, cada vez me duele más, porque cada vez me duele más la historia, ¿no? Sobre todo cuando me encuentro con estos presentes, frente a tanto dolor, un presente que no se hace cargo de esa historia, ¿no? Y entonces lo pienso desde mi responsabilidad hacia el haber
esto, construido. Yo vuelvo a insistir en esto, yo no puedo creer que gente que está queriendo estudiar Derecho no se haya hecho cargo de la historia y pida lo mismo por lo que yo estoy tratando de evitar con estos juicios. No lo puedo creer. Y duele más, ¿no? Como que esas heridas se reabren de un modo diferente, pero se reabren. Las y los hijos desde el comienzo fueron testigos, narraron, bueno, muchos, me quedo con uno de los relatos que a mí me pareció, varios relatos desgarradores, ¿no? El de Camilo Ríos, tremendo, me quedo con esa imagen de él escapando de las balas y su vieja haciéndolo escapar y él rayándose la pancita en la pared de salpicré de la escalera que subía a la terraza, ¿no? Esas cosas así desgarradoras porque, nada, o sea, los pibes fueron víctimas tremendas. Otro tipo de víctimas, obviamente, pero que no han tenido reparación y no han tenido relato. La justicia, porque inicialmente se consideraba, yo te soy sincera, nunca vi formalmente esa resolución escrita, ese abordaje de derecho, porque no lo puedo creer, era entender que los niños no eran sujeto pasivo de privación ilegal de libertad o de tormento, vaya a saber por qué. No quiero entrar en esto porque digo, bueno, finalmente eso se fue corriendo, como se fueron corriendo otras cosas y eso va a ser. Pero ese relato era un grito, el grito de Munch ¿no? Era así, los pibes habían estado secuestrados y torturados adentro del centro clandestino, los pibes y las pibas, los bebés, las bebés. Y pasó mucho tiempo, bueno, el relato de Iván Troitero, yo me acuerdo de ese día, llegué a mi casa y no podía parar de llorar. Y el de tantos otros pibes, viste, agarrados de los pantalones de los viejos para que no se los lleven. Digo, y yo no dejo de pensar, ahí atrás estaba el grupo Techín, ahí atrás estaba Clarín, ahí atrás estaba, en ese dolor tienen otra responsabilidad, no solamente el patota que se llevaba la rastra a ese pibe, que le pegaba un culatazo a un pibe de 8 años, ¿no? Digo, porque, insisto, las fuerzas represoras pueden seguir haciendo eso, ¿no? Entonces esos relatos vienen a completar el relato. Y vuelvo a decir esto, esta vocación de la justicia, que por un lado está bien, pero por otro lado también nos tenemos que permitir desmarcarnos de esto, de escudriñar en ese relato buscando prueba, también tiene que ver con una enorme incapacidad hasta esta altura de haber entendido en estos juicios cómo se implementó la represión. Los juicios se hacen por centros clandestinos, es no haber entendido nada, o poquito. Se le pide al sobreviviente, a los poquitos sobrevivientes, que reconozca una cara, cuando en realidad el Estado tiene toda la posibilidad de saber, y yo esto lo digo desde el primer día hasta el último, cada vez lo tengo más armado y más convencido, fue el aparato de inteligencia el que armó el exterminio. Los centros clandestinos fueron una excusa. Yo digo, un centro clandestino es el auto de un patrullero donde interrogaron a una piba. Eso es un centro clandestino. Si vamos en rigor. Entonces, ya a esta altura no podemos seguir, podemos agarrar los legajos y las estructuras de los distintos anclajes de inteligencia en cada cuerpo de ejército. Podríamos tener un megajuicio en cada cuerpo de ejército y ahí tenemos todo el aparato, independientemente de que haya un reconocimiento o no. Digo, estamos hablando de preconstituyeron impunidad. Sí, la preconstituyeron, no solamente rompiendo los archivos, sino tabicando a las personas. Tabicar a las personas tenía, por un lado, la función de, me imagino que para muchos le debe haber sido bastante difícil torturar mientras dos ojos te miran, ¿no? Entonces el tabicar es como convertirlo en carne para machacar. Carne sin ojos, pero además que no te miren. Entonces, ¿cómo vos vas a estar esperando? Y si no me reconocen, no puedo imputar a nada. Tenés legajos. Vos sabés en cada centro clandestino que hubo esto, sabés cada centro clandestino de qué destacamento de inteligencia dependía, sabés de qué subzona, o sea, podés reconstruir eso sin necesidad. Entonces, también esto, ¿no? Esperar que alguno de los pibes que no estaban tabicados puedan reconocer yo me acuerdo de varios compañeros que los llevaban al
juzgado y les pasaban hojas. Tenía 7 años, le estaban llevando a la mamá mientras le hacía los videos y vos estás pidiendo que reconozca a un tipo que está en una fotocopia blanco y negro, con gorra, cuando estaba con peluca. Digo, eso todavía no se desmarcó, sigue de la misma manera, desde 2009 en adelante siguen haciendo la misma cuestión. El tema de les pibes a mí me parece que es fundamental que se... Yo me cuestiono un poco que se recorten como causas especiales, ¿no? Yo creo que cada vez más deberíamos poder aglutinar, porque el plan sistemático arrasó con todos, o sea, rasgó el tejido social, seleccionó. Entonces a veces los recortes, como por ejemplo la causa de abuso sexual, es como desmarcar, hay como temas, ¿sí? Punto 1, punto 2, no, esto no fue así, no fue así. De todas maneras, es de celebrar que... visibilizarlo. Sí. Bueno, visibilizar y poner eco, pero sobre todo por esto, porque cuando se construye, cuando el Estado construye... el genocidio que se armó mucho tiempo antes, ¿no? Los manuales de exterminio vienen escritos de los 50, 60, atraviesan. El arma fundamental, el exterminio estuvo en cabeza del ejército, la responsabilidad primaria fue del ejército, y dentro del ejército la responsabilidad primaria fue del aparato de inteligencia. Todo, jefatura de inteligencia, batallón 601, todos los destacamentos de inteligencia y todos los anclajes de inteligencia de todas las fuerzas. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Fueron los que encargados de la inteligencia operacional, estratégica, todo eso. En el medio incluía la patota que te secuestraba, el que analizaba la información, el que la procesaba, el que mandaba a secuestrar, bueno, todo eso. Pero usaron otra arma más, que es una arma que se sigue usando hoy, que persiste, que es la acción psicológica. ¿Sí? O sea, siempre se necesitó construir un enemigo, performativizar a un sujeto al que había que adjetivarlo, ponerlo, bueno, lo hizo el nazismo, lo hace ahora, se hace ahora, ¿no? Y eso se hizo de una manera muy brutal, y eso todavía no está deconstruido. Tan efectivo fue esto, que en muchos todavía se sigue diciendo, bueno, pero esta gente que salió a militar, qué sé yo, abandonó a los pibes, los dejó tirados en la calle, y tenemos que recordar que hubo publicaciones, revistas, donde me acuerdo de esta porque tiene que ver con el juicio reciente de contraofensiva, los hijos de... me olvidé el apellido del compañero y de la compañera. La compañera es sobreviviente, Gerardo era el nombre del apodo del compañero militante montonero. Bueno, a las 3 hijas, que las tuvieron secuestradas en la Brigada Femenina de San Martín, se las terminan entregando, estuvieron secuestradas en la brigada, o sea, bajo tormento, porque esa situación es tormento, pero sucede la entrega, porque eso era justo cuando vino la Comisión Interamericana, entonces, ¿viste? Estaban tratando de blanquear alguna cuestión y las terminan entregando al abuelo. Y esa entrega se hace, va el Cana que las entrega, y hay medios de comunicación diciendo, ay, ese abuelo tan feliz, porque la policía buena les recuperó las hijas. Y bueno, eso hicieron los medios de comunicación también. Por eso también es cierto que la sociedad todavía no pudo recuperar un discurso, y el discurso que armamos nosotros creo que lo dejamos demasiado encerrado, ¿no? Protegido en esos, y esto lo digo en buen sentido, en los espacios protegidos de la memoria, cuando había que salir, o hay que salir ahora, más que nunca, a mencionarlo. Porque nuevamente se construye un enemigo. Es fácil, digo, el huevo de la serpiente hay que tener la habilidad de ver que la cáscara de ese huevo es transparente. La pandemia nos vino bien, como el laburo de medios compañeros como La Retaguardia. La Retaguardia se hizo cargo, se montó al hombro en este momento todos los juicios, cuando no lo transmitía, antes lo transmitía el CIS, que no lo veía nadie, transmitían un pedacito. No, esto está de cara, y lo ven no solamente en todo el país, o sea, cualquiera que quiera acceder a eso puede, en el exterior, digo, es maravilloso eso que soñábamos inicialmente, ¿no? O sea, las puertas de los juicios abiertas,
En las salas, muchas salas grandes, enormes, estaban vacías, ¿no? Durante mucho tiempo estaban vacías, por eso digo, yo muchas veces me digo, y si no se interpela esto a los espacios que se supone que estamos en la misma, ¿no? en un mismo pensamiento, ¿a quiénes? ¿No? Digo, ¿qué nos pasa con los demás? Esa construcción no se hizo. Yo insisto en esto, creo que hay un ya inconvalidable aburguesamiento, ¿no? Una fagocitación de la propia identidad como espacio, como militante. No quiero puntualizar, no quiero, porque no se trata de eso, pero sí como política. Y esto es para pensar, o sea, hay un estrepitoso fracaso. Digo, para que después de la rasgadura, del quiebre violento que hubo en este país, hoy día se esté volviendo, que ya no es polemizar la cifra de la masacre, en una época polemizaron la cifra de la masacre, hoy están pidiendo violencia de nuevo. Y nosotros estamos ahí aletargados, tratando de agarrarnos a las sillas para sostener algún que otro espacio. La responsabilidad es urgente ahora. Es urgente, no tengo claro cómo. Yo lo hago desde donde me toca, ¿no? Desde mi trinchera. Me encanta usar esa palabra. Desde mi trinchera. Esto es una trinchera. Pero claro. Las visitas guiadas, todos estos temas y ese cara a cara con los pibes. Y lo que creo que hay que hacer ahora es, en vez de recibir, hay que salir, ir a las escuelas, salir de la trinchera. ¿Sí? Y volver a retomar, porque digo, es el desafío militante, esos espacios que construyen esos otros discursos, salen, toman las calles, digo, tiran bolsas de basura en la Plaza de Mayo, van, tapan los pañuelos, hacen, son activistas, y nosotros estamos ahí, bueno, no, estas cosas, la violencia cada tanto pasa en el país. Digo, sí, claro, pero la violencia, digo, me viene el palazo en la cabeza. Digo, ¿qué hago? Digo, bueno, cada tanto pasa y naturalizo. No, porque si no realmente siento que es hipócrita seguir pidiendo como a las nazis les va a pasar. Porque hay nazis en este momento caminando por la calle, a la vuelta de la esquina, rompiéndonos las baldosas. Y lo digo a conciencia de lo que digo, porque no se cuidan de reivindicar esos discursos. Sí. Entonces hoy día también en cierto grupo se intenta tímidamente, bueno, ¿qué hacemos? Penalizamos el negacionismo y muy legítimamente hay muchos compañeros y compañeras que no quieren agregar. Yo tampoco quiero agregar más artículos al Código Penal. Yo por mí lo derogaría el Código Penal, abriría las cárceles, sobre todo porque en las cárceles están los pobres. Pero digo, también es cierto que de qué otra manera, la paradoja de la intolerancia es, no se puede ser tolerante con el intolerante, porque se anula la tolerancia. O sea, es como, claro, es una petición de principios, entonces tengo que ponerle un límite, porque el daño social que provocan. Y entonces yo no digo, bueno, penalicemos, mandémoslos en canal. No, mandémoslos a los sitios de la memoria a hacer cursos de derechos humanos, para que entiendan, para que se encuentren con la historia y para que sepan que no se puede vivir en una sociedad violenta deseando la muerte del otro, por una cuestión casi operativa y egoísta, porque vos deseas la muerte del otro y algún día no sabés si alguien no desea la tuya. ¿Viste? Y ahí tenemos, para eso está el derecho. Para eso, esa es la función que tiene, en todo caso, penalizar una conducta. Es decirle a la sociedad, con esto no se juega, con esto no se puede. Hay muchas cosas que se pueden, pero hay libertades, porque la libertad, esto es el principio básico del derecho, no es absoluta. Bueno, no hay libertad de hacer algunas cosas. No tenemos libertad de desearle la muerte a una persona. No se puede. Pero digo, es parte de los desafíos que nos debemos, porque y entiendo que son urgentes. El tiempo de los juicios es uno y el tiempo de la sociedad está siendo otro. Hubo un tiempo social que acompañaba el discurso de los juicios y se amalgamaba bueno, ahora no, esto se disparó, ¿viste? Va por Twitter y a velocidad crucero, y todavía nosotros estamos acá tratando de ver si el oficio va, si la causa sube, si baja, si entra, si no entra, si encontramos o no encontramos. Hay que acomodar un poco esos tiempos. El desafío está dentro de los juicios, el desafío está en ver qué se hace con ese material.
el derecho es lo cotidiano, ¿no? El derecho no es una fórmula, es lo cotidiano. Cuando se dice estos delitos son imprescriptibles, yo digo, son imprescriptibles porque el daño que provocaron, el dolor que provocaron persiste. Es así de sencillo. Yo sigo insistiendo que seguimos viviendo en una sociedad post-genocidio, por un montón de razones. Pero o sea, el genocidio es arrancar de la matriz social un pedazo, ¿no? Es como, ¿viste? Es como vivir mutilado, vivimos en un país mutilado, ¿no? Y esa mutilación no está. O sea, vos podés cerrar una herida, pero no podés volver a incorporar un miembro que te mutilaron. No, le pones una pata de palo, lo que sea, pero no está. Y eso tiene una realidad, tiene una consecuencia en lo concreto, en la vida, como tiene una consecuencia esto, ¿no? La violencia que genera una enorme deuda externa para pibes que, porque los viejos, por las consecuencias, van a tener una infancia de mierda y una vida de mierda. Ya tiene consecuencias, las cosas no tienen consecuencias o muy pocas consecuencias para ciertos sectores, ¿no? Que como que le pasa al costado porque vamos en el barco más o menos acomodado, pero los que van en la punta o los que están nadando atrás, les pasa eso. Bueno, los pibes son esto, ¿no? Ese daño no cierra, hay un punto donde no cierra, se recicla, se resignifica, los pibes se han podido construir en estado de amor, pero también hay muchos pibes que se suicidaron, que se enfermaron, que tienen problemas con la droga, con el alcohol, y esto es real. Le mataron el futuro, les arrebataron el futuro, le arrebataron los padres, pero le arrebataron el futuro concreto, ir al colegio con la madre y el padre, como iban los hijos de los genocidas, ¿no? Por ejemplo. Y ese daño, yo hago mucho hincapié en esto porque tiene que ver con ese pasado con el presente. Esos pibes tuvieron que padecer esto porque muchos se llenaron los bolsillos de guita. Muchos pibes hoy van a tener que padecer el hambre, la falta de educación, la falta de salud, porque muchos oligarquías más o menos endogámicas y con los mismos o apellidos parecidos, se vuelven a llevar toda la guita. Digo, hay una línea de continuidad muy rústica, si querés, muy trazada, muy atrás a grueso, pero que va al mismo punto. Es así. Ellos rompen las vidrieras, ¿viste? Hacen festicholas, rompen las botellas de vidrio y nosotros nos lastimamos con esos vidrios y encima tenemos que limpiar el salón, ¿no? Y a los pibes son la encarnadura de eso, ¿no? Una encarnadura hermosa porque han podido hacer y han podido asumir la militancia, que yo espero que esa militancia tenga cada vez más vitalidad y que se pueda transmitir, ¿no? Transmitir esta historia siempre padece cierto rechazo en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Que algunos te dicen, está todo bien, bueno, pues ya está, 40 años. Yo digo, ¿vos sabés qué pasó con San Martín? Sí, que usted allá. Yo digo, bueno, ¿y por qué te acordás de eso? ¿Por qué hay que acordarse de esa parte de la historia? Un tipo que, ¿vos qué te crees que le dijo San Martín a los realistas? Ay, muchachos, váyanse de acá. No, los cagó a balazos. ¿Sí? Bueno, aprendemos esa historia, recordamos esa historia, esto también hay que recordarlo. Lo que pasa es que ese ejercicio de, no, esto ya pasó, y no hay que, forma parte de esa acción psicológica que sigue persistiendo, porque nunca se atacó ahí. Como no se atacó la inteligencia y la inteligencia volvió a ser de la suya, esta poderosa arma de guerra que es la acción psicológica, nunca se leyó como tal. Nunca se leyó como tal. Entonces metemos presos a los guardias de los centros clandestinos, que está bien, pero me parece que nos perdemos de esa otra cuestión. Y hablar de ese daño, de la persistencia de ese daño, es fundamental, porque ese es el daño que se provoca cuando, cuando el Estado se pone a disposición de esos sectores de poder. En aquel momento, ahora y siempre. Es decirle al Estado, esto es lo único que vos me dejaste. Esto es lo único que me permitiste. Y que se lea, tiene que ver con esto que estábamos hablando. O sea, el dolor es de carne y hueso, el sufrimiento y el rastro de ese dolor sucede en la vida, ¿no? Yo me la imaginaba a la noche la nena agarrando en un cajoncito y para tenerla la mamá, leer esa carta, porque la mamá no estaba.
O sea, la escena es concreta, no es, hay una carta, bueno, prueba número 7, que conste. Y sí, esa carta no tiene ningún valor como testimonio. No voy a poder condenar a nadie citando esa carta. Pero tiene ese enorme valor simbólico que tiene que suceder en estos juicios. Que sucedan en estos juicios, no en todos los juicios suceden, ¿eh? En más de un juicio por ahí, cuando algún sobreviviente o compañero de militancia se pone a hablar, los jueces lo cortan. Que yo, una de las cosas que les decía a los compañeros, digo, bueno, ustedes tienen derecho, con respeto, no le vas a callar la boca al juez, pero con respeto tenés que decir, mire, esto es parte del derecho a la verdad. Que hay una convención que habla, digo, hay tratados internacionales, digo, si querés te lo bajo en línea jurídica, si lo querés, que yo después estaba obviamente preparada para, si había algún problema, salir con la cosa técnica. Pero ese espacio tenía que estar. Me acuerdo de muchas cartas leídas y me acuerdo de una tremenda que yo después me quedé pensando cuando Adorno decía, después de Auschwitz, Adorno era, ¿no? O Benjamin, sí, no, Adorno, después no se puede escribir poesía. Y me quedé pensando en qué sentido tuvieron algunas palabras que resonaron, a mí me resonaban de una manera que no entendía, no podía entender la polisemia de ese universo. Y pongo esto muy concreto, ¿no? La mamá de Alejandra Lapacó, que estuvo también ella en el Atlético, lee una carta, le pidió a los jueces leer una carta de Alejandra cuando tenía 8 años, una carta de los reyes, que esto y que lo otro, que decía algo así como, bueno, pero si me vas a traer un pullover, trae 2, porque la vecinita de enfrente no tiene... Bueno, claro, como no iba a ser montonera la piba de pero digo, leído en ese momento fue tremendo, porque era leer, era traerlo, o sea, yo siempre digo, intenté por todos los métodos darle encarnadura a los compañeros, darle encarnadura, traerlo acá. A esta nena mataron, y esa nena, estando en el centro clandestino, que yo decía, esto que decía, que ay, no tengo cómo resignificar esto, me acuerdo que Carmen, se lee el nombre, Carmen cuenta que esa nena, estando en el centro clandestino, estando en el Atlético hecha mierda, en un momento ella estaba en un tubo y reconoce las piernas de Alejandra por el pantalón, qué sé yo, y la toca, ¿no? Carmen la toca, que aparte yo decía, lo que debe ser para una madre que tu hija esté torturada y que le termine diciendo, mamita, no aguanto más la tortura. Para mí esa frase es demoledora, porque mamita dice un niño, mamita, le estaba diciendo a la mamá, mamita, no aguanto más la tortura. Yo no sé qué diría Adorno frente a esto, yo todavía no puedo resolver internamente lo que me pasa con eso. No puedo resolverlo. Digo, es un abismo impresionante. Digo, el poder de esa frase no tiene, yo todavía no puedo, yo solamente lo puedo repetir, no me lo puedo ni siquiera representar, ¿no? Es más, a veces tengo la sensación de esa mano apoyando, la mamita no la podía ayudar, estaba ella siendo torturada y le estaba diciendo que la estaban torturando. Mamita, le dijo. Tremendo. Bueno, ese relato en el juicio, que fue demoledor, yo por supuesto lo reflejé en el alegato porque no podés no reflejarlo, y después me acuerdo de otro, de una compañera de militancia de resistencia libertaria, que dice algo tremendo, porque además estos hijos de la reverendísima yuta se quedaron con las palabras, que hay que volver a recuperarlas. Yo cada vez que digo, che, vamos a comer un asado, se me abre la médula. No lo puedo ni pronunciar. Yo digo, no quiero, ¿cómo carajo? Algo que está en la estructura de nuestra cultura, el asado, ellos se apropiaron de eso porque eso significaba quemar los cuerpos de los compañeros. En el relato de esta compañera cuenta que fue secuestrada, bueno, que supo que su compañero estaba secuestrado ahí y que volvía del quirófano. El compañero, el amor de su vida, el papá de sus hijos, su compañero de militancia, su amor,
¿no? Dice, yo sabía que fulano de tal, no voy a decir qué, tabicada, obvia, pues reconoció que pasó y dice esto, olía a churrasco recién hecho. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué dimensiones se abren para entender qué lugar jurídico tiene esa frase? ¿Qué digo con esto? ¿Que lo uso para fundamentar el tormento? No, excede absolutamente todo. Y esa es la persistencia, de todas las dimensiones que tuvo el dolor, incluso en el lenguaje. Es un desastre. Incluso en el lenguaje. Es una hecatombe, claro. Entonces, esto que traes con respecto a la corporalidad y la palabra, porque es un desastre del sentido. Claro, ¿qué decís al decir eso? Es la carne de tu compañero, pero aparte la compañera lo dice nada, ¿no? O sea, tu marido fue carne para... y olía a churrasco. Tremendo, eso que comías cuando volvían los dos del laburo, cuando comían un churrasco, bueno, eso era, habían convertido eso a tu compañero y lo decís, ¿no? Hay frases, hay cosas, ahora no tengo el registro, eran bofetadas, quedabas pero demolida acá en la piña en el estómago, claro, yo no. Después en el cuarto intermedio subíamos todos a tomar, van a almorzar, vos que tomás un cafecito, claro, yo podía, era imposible porque eran piñas al estómago todo el tiempo. Esa es otra de las cosas que tampoco se habla mucho y que a mí me interesó que se hablara, que era la dimensión de solidaridad y de entereza ética, aún en ese estado que yo muchas veces me he pensado, creo que nos ha pasado a casi todos, imaginarse en una situación, ¿qué hago? Yo no me puedo, pero no lo puedo ni concebir. Pero yo me muero y digo, ¿con cuánto amor realmente se debe haber militado y soñado un país, y cuánto amor al otro, que en esos estados impensables, llenos de mierda, cagados de frío, de hambre, reventados, sangrando, oliendo cualquier cosa, tenían esta generosidad de sacarse la manta inmunda y tapar al compañero, o tener un humor, o hacer un muñequito con la miga de pan del pancito de mierda para... Bueno, esa también es otra dimensión que hay que recuperar y que también tienen que saber los compañeros, porque los pibes, ¿qué estilo o qué dimensión ética tiene la militancia hoy día, ¿no? ¿Cuánto de solidaridad y generosidad aporta esa militancia, el ejercicio de la militancia hoy día? Bueno, también hay que transmitirle esas experiencias, porque son fundamentales. Cuando algunos dicen hicieron desaparecer lo mejor de una generación, y yo la verdad que no les conocía, pero yo te lo firmo y te lo sello. No sé si lo mejor, pero digo, porque con esto una no quiere dejar afuera lo que quedó vivo, pero a quienes quedaron vivos, pero era quedaron vivos con un agujero, ¿no? Quedaron vivos con el agujero. Ellos eran no era lo mismo, no daba lo mismo. Hoy una ve, no me quiero poner en vieja chota con digo, lo que pienso, lo que dice, pero hay y que no es casual, digo, construir un sujeto social egoísta también fue un laburito, ¿no? Cada uno se salva sola, cierre la puerta porque ahí está el enemigo, y la sociedad se clausuró, y si bien yo la otra vez en el 24 en la marcha, que fue nada como un baño, un bálsamo, un jacuzzi militante, veía a los pibes formándose, los pibes de los estudiantes secundarios, me morí de emoción, ¿no? Y me daban ganas de preguntarles, ¿saben cuánto saben de esto, ¿no? Para transmitirle esto, para que lo tomen como bandera, para que lo sostengan, para que se les haga epidermis y para que se les haga tripa eso. Porque la mejor manera de militar es amando mucho, es así, y es la única que se tiene frente a la locura. A mí me pasó dos cosas en la causa contraofensiva que lo quiero contar, porque tiene que ver ya como
nada, o sea, el sumum de la posibilidad de la encarnadura de los compañeros, ¿no? Que digo, es una elección, ¿eh? Sí. Yo lo tomé, esto que hice, los minutos fue una elección con mucho dolor, con mucha dificultad, no dolor, con mucha dificultad, porque no muchos funcionarios judiciales lo hacen, y fue un desafío, me miraron raro, bueno, tuve hoy día es bastante complicado hablar de la militancia. Bueno, me perdí de lo que estaba diciendo. De la contraofensiva hubo dos casos en particular. Sí, no, pero iba a decir algo. No, con esto de construir de la identidad y de que esos pibes y pibas puedan saber que esos padres los amaron. Muchos no tienen esas cartas. Y se han quedado con esta sensación de que los padres por ahí los abandonaron, porque se fueron a... Todavía se sigue pensando eso, ¿no? Porque eso quedó muy, muy interno. Cuando vos tenés esa carta, hay muchas cartas, en otros hay muchas, donde decían, mamita, hasta ahora, que esto, que lo... con el amor con el que así, porque aparte es eso, ellos sentían, esos compañeros sentían que los otros hijos tenían tanto derecho como sus hijos de tener un mundo mejor. Y esa dimensión de generosidad, por ahí muchos pibes y pibas no la pudieron tener, porque no tenían de dónde agarrarse para eso. ¿De dónde? Porque por ahí se criaron con una abuela que cayó, que no pudo, que hizo lo que pudo, que estaba cagada de hambre, que encima tuvo que venir a alimentar a un pibe, que ya estaba saliendo de cosas y tuvo que hacerse cargo de toda esa historia, y además con el hijo o la hija desaparecido. O sea, y además con las casas devastadas, o sea, sin fotos, sin cuadernos. Sí, nada, les arrancaron toda la historia, sin un libro, nada. Y de ese destrozo hay que hablar, porque insisto, además con ese destrozo hicieron comercio después. Muchos de estos bandidos, que además eran piratas, asaltadores, armaron, ¿cómo se llama? Inmobiliarias y casas de venta de cosas. Claro. Digo, eso también, de eso también hay que hablar. Decía lo de contraofensiva con esto de las cartas porque ahí también escuchás la voz de ese compañero y de esa compañera, que no están, por ahí tenés una foto desleída, pero sabés lo que pensaba. En la causa contraofensiva hubo varias cartas, pero pasaron dos cosas que fue un hecho religioso en el sentido más fuerte. Que a través de dos testimonios pasan la grabación en un cassette de el padre Adur, que el padre Adur era un capellán montonero, que vino con la contraofensiva, desaparece, asesinado, y de Jorge Benítez. Jorgito Benítez tenía 16 años, que él también decide venir a la contraofensiva. En la voz, o sea, en la grabación, estaba la voz, que fue muy fuerte. Digo, ¿cómo decodifico esto jurídicamente? ¿No? Está la voz del desaparecido, ¿no? Se hace vivo, se hace presente el desaparecido, ¿no? Creo que la experiencia, por eso digo, el ejercicio y qué es lo que uno quiere hacer de un juicio también es un desafío militante en el sentido, militancia de la vida, ¿no? Porque vos podés hacer una cosa cartonada, no, esto no se hace, no, ser un juez, no, esto no se puede, o permitir eso que no solamente no daña, sino que repara, y mucho. Sí, yo digo, a mí me preocupa un poco esto, ¿no? Que no está viendo, para los juicios algunos me dicen, no te jubiles. De cambio. De esto no me jubilaría, no me voy a jubilar nunca. Sí me quiero jubilar del Poder Judicial, porque ya no puedo, está siendo muy tóxico seguir trabajando, caminando por esta tripa, porque la tripa, viste, ya cada vez más es un intestino lleno de todo lo que... Entonces está difícil. Pero a veces me preocupa qué abogadas o qué abogados jóvenes están levantando estas banderas. La de estar sentada acá haciendo el laburo que hago yo en el Ministerio Público, y los compañeros y las compañeras querellantes, que ya estamos grandes. Digo, ¿qué pasa con esto? Y yo a veces lo convoco y digo, está buenísimo, si no sabes, te enamorás de la perfección como nunca te hubieses imaginado haciendo esto, ¿no? Como para contagiarlos, digo, porque sin embargo no está siendo sencillo.
¿viste? Porque, bueno, nada, parece que la profesión también pierde en gran medida esa dimensión, la de la generosidad. Yo siempre pienso en los abogados de la Asociación de Abogados de, bueno, qué sé yo, hay mucho para retramar, no solamente cambiar discursos, sino cambiar comportamientos, ¿no? Cuando se habla de enamorar, de la política de enamorarse de una patria, digo, bueno, primero hacerles conocer, que el otro día que yo te contaba esto, que fui al centro de detención, explicarle a la gente qué país había antes del 70, por dónde veníamos, ¿no? Y digo, está este argumento contrafáctico que a veces es efectivo, ¿qué hubiese sido? Yo a veces digo, mi mamá decía, ahí, si tu abuelo te hubiese tenido ruedita, sería una carretilla, ¿no? Esta cosa medio ridícula. No me puedo poner a pensar qué hubiese pasado si la industrialización a cómo venía hubiese seguido, si en el 55 no hubiesen hecho mierda todo, si no hubiese venido el Fondo Monetario, si no hubiese, pero me permito pensar en el si no hubiese porque yo quiero que se empiece a desandar lo que hubo para que eso que quedó ahí trunco pueda ser posible en algún momento. Y entonces ese desafío está en las nuevas generaciones. Y contarle la historia de ese momento, por eso decía al principio, no solamente la historia del dolor, sino para qué provocaron sistemáticamente tanto dolor, ¿no? Para acabar con eso que quedó trunco, bueno, a ver si se puede tirar de la cuerda, a ver lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Está dificilísimo, cada vez está más difícil, pero bueno, es haciendo como se hace. Y vuelvo a lo que vengo diciendo, el colectivo, para el caso de que uno pueda pensar como un colectivo del lado de los buenos, digo, que armamos toda esta textualidad que permitió los juicios, digo, nada es por generación espontánea, ¿no? Se va construyendo. Si eso no se sostiene, yo siempre digo esto, cuando el pueblo tiene derecho, se da vuelta para calentarse la pavita, para hacer su mate, para festejar, volvió y ya no los tiene más. Y con esto pasa lo mismo, ¿sí? Lo que se logró en texto jurídico, reinterpretando la teoría penal, que es una moña, es un gomazo, pero bueno, es con lo que la materia con la que trabajamos, fue enorme, se avanzó, pero del otro lado siempre están tucu, gestando, entonces cuando vos te distraes, avanzan por otro lado, ¿sí? Porque también es cierto que era lo que decía al principio, los que se hacen, acá no se juzgó con tribunales especiales, fue el Poder Judicial, que tiene la materia prima que tiene, ¿ok? Y que muchos, bueno, van con viento de cola, porque si hay algo que tiene el Poder Judicial también es que es ¿cómo se llama? Es manada. ¿A dónde van ahí? Alguno por ahí se desmarca, construye, entonces funciona más o menos así. Y ese también es el desafío nuestro, que escribamos las y los fiscales, auxiliares fiscales, los querellantes, es la materia prima que le vamos a dar a los tipos para que hagan o no hagan. Cómo textualicemos los recursos de casación es la materia prima que le vamos a dar, es el cerco que le vamos a poner a los jueces de casación para que digan o no digan alguna cosa. Y esa es una pelea, una batalla campal. Yo creo que esa batalla la estamos ahí como adelgazando. Yo a veces escucho o leo las cosas que se escriben y son bastante flaquitas. Y entonces del otro lado ni se preocupan, son más flacas aún. Con el tema de la prisión domiciliaria corremos con esta enorme desventaja que es la edad. La edad, o sea, en la medida que están más grandes y están más escorados. Entonces hay más posibilidades y las cámaras, sobre todo algunas salas, son bastante más, sí, claro, más permeables a eso. Es más, te corren por izquierda y te dicen esto sería violar los derechos humanos. Digo, no, pará, y todo decís, no, yo no estoy violando los derechos humanos de nada. Al flaco lo condenaron a perpetua, el delito más grave de todos. Entonces hay cosas que, y escribís y según cómo escribas alguna, claro, porque el tema es así. Por eso yo digo, los abogados tenemos que construir, los abogados militantes tenemos que ser los mejores abogados, como los médicos militantes tienen que ser los mejores. No tenés que dejarle ni un tranco de pollo. Entonces, cuando vos escribís potente y le das menos posibilidad para el otro, porque tampoco es que pueden decir cualquier cosa. Cuando la cosa viene flaca, ahora está pasando hoy, por ejemplo, me acabo de enterar que en
En el juicio de Campo de Mayo, el otro día se murió un asesino, como decía una compañera, el infierno está de fiesta, porque era... hay 20 imputados, todos, la mayoría están con prisiones domiciliarias, y claro, como el juicio es el mega juicio de Campo de Mayo, que es enorme, pero el juicio se hizo bastante rápido, va a tiempo ajustado, y se van prorrogando las prisiones preventivas. Se termina de prorrogar la última prisión preventiva porque estamos en pleno juicio, papá, estamos alegando, ya terminamos, dame un poquito de tiempo, terminamos, no es que la justicia está dormida y tiene un tipo en prisión preventiva que es domiciliaria, no es que está en la cárcel. Bueno, incluso excediendo lo que requiere la defensa, la Cámara, la sala de Jacobucci, Maíquez, creo que con la disidencia de Ledesma, sí, claro, pidió al tribunal que morigere la domiciliaria, morigere la domiciliaria, porque tienen, bueno, lo que terminó siendo el Tribunal 1 es diciendo, bueno, termina siendo una cosa, le pone la pulsera, que la pulsera de alguna manera también marca que vos no podés irte mucho, pero digo, más allá de lo concreto, es lo simbólico. Es lo simbólico, por eso digo, esos discursos avanzan. Pero a mí hay otra cosa más que me está preocupando, además de cómo en las cámaras, porque se pelea, el tema es, en instrucción en general no se pelea. Los fiscales de instrucción, no hablo por todos, sí puedo hablar por el fiscal de instrucción de Campo de Mayo, en algunas cosas. La domiciliaria no se pelea, muy pocos. Se suele pelear en la etapa oral. La mayoría de los que estamos en la etapa oral la peleamos, la peleamos en los alegatos, pedimos la revocatoria, hacemos, viste, todo, y bajamos los textos para un lado, para el otro, bueno, esa la hacemos. Después, en cámara, algunos fiscales la pelean, otro, viste, bueno, vamos, está viejito, o no sé qué. Algunas salas la frenan y otras no. Algunos pelean los informes médicos, yo los peleo, pero así con uñas y dientes. Un día dije, me voy a poner a estudiar psicología, psiquiatría. Me junté con todos mis amigos, tengo muchos amigos y amigas psicólogos, le digo, a ver, esto, taca, 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 y empecé a hacerle preguntas al cuerpo médico, taca, ¿y qué pasa si esto, y qué pasa si esto, y qué pasa si otro? Porque también ese era otro túnel por el que demencia senil, o no sé qué cazzo, como dicen, deterioro cognitivo moderado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no puede? ¿Qué es lo que no se acuerda? Porque lo que yo necesito, bueno, eso también es un desafío, una pelea que no todos ni todas dan, pero muchos sí. Son referidas a y las salidas, cosas, ¿no? Y las salidas transitorias, no, claro, bueno. Cosas médicas, sino como por buena conducta o cosas así. Sí, igual no es tan sencillo porque depende de las penas con pena perpetua, eso no está muy fácil que suceda. Sí, las salidas excepcionales, a ver, por cuestiones médicas, pero digo, esa es una batalla que también tenemos que estar alerta porque se pierde. Le dijeron que podía salir para reforzar los vínculos familiares. Bueno, pero eso es una paradoja, eso es un escándalo. Eso literalmente es un escándalo, cuando lo que terminó haciendo es humillando a su familia con ese apellido, con la condena. Digo, pero también se construye ese texto, no es automático, se construye, ¿no? Lo que quería Tripaldi de la máquina haciendo sentencia, no existe Tripaldi, vos la querrás, pero no existe, porque lo que tenemos los seres humanos es la capacidad de creación, podemos crear, podemos construir sentido, y el derecho es una construcción de sentido, no es otra cosa más que eso, y una decisión que va a ser. Lo que a mí me preocupa no solamente, bueno, esta sala ya sabemos quiénes son, ¿no? Y cómo dictamina, pero una de las cosas que me está preocupando a mí de manera bastante alarmante es el discurso que están asumiendo los defensores oficiales, que están pidiendo en muchos alegatos la inconstitucionalidad de la ley que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, es decir, están pidiendo que se aplique la ley de obediencia debida y punto final. Eso está haciendo la defensa oficial.
Yo esto lo estoy escuchando en la cantidad de juicios que tengo, lo escuché más o menos. Escuché alguno que no se aplica a algunos fallos de la Corte, muy toscamente, pero esto es como ¿viste? Una avanzada, que yo me acuerdo que a uno le dije, ¿en serio? Esas leyes que fueron paridas por la violencia, que aparte eran nulas porque estaban viciadas por la violencia. Digo, vamos a hablar técnicamente, hablemos de derecho. Y esas leyes nunca fueron válidas, porque violaron convenciones internacionales, porque fueron arrancadas por la violencia, por la amenaza de violencia. ¿Sí? No es un acto jurídico válido, lo querés hablar de esa manera, pero además, ¿en serio estás pidiendo eso? Y lo piden. Por eso digo, vuelvo a lo mismo, la batalla por el sentido no hay que dejar de darla día tras día, ellos no tienen ningún problema, avanzan. Y de la mano de esto son presos políticos, y todo lo que pasa, estos tipos en el Poder Judicial se empoderan y dicen, bueno, listo, ya está, basta. Déjense de joder, porque en el fondo deben pensar eso, ¿no? Por supuesto que las argumentaciones son muy escuetas, entonces bueno, te puedes agarrar mucho, porque no hay fundamentaciones profundas. Dicen, bueno, ya tiene más de 80 años, hace 7 años que está en prisión preventiva, sí, pero está en la casa y lo estamos juzgando por crímenes masivos. Son los crímenes más graves de todos. ¿Ok? Pero si tenemos este criterio, bueno, empezamos a abrir las cárceles para el resto. Es un desafío que no muchos están queriendo. Hay mucha gente cansada también. Mucha gente cansada, por eso digo, necesitamos reemplazo. Tendría que haber, las plazas están llenas, digo, ¿qué tiene que estar lleno de abogadas y abogados que vengan a juicio? Que vengan a acompañarlo, a Pablo Yonto, a los compañeros de la Secretaría, a Ciro Aniquiárico, que, ¿viste? Y tantos compañeros que, vamos, vengan, entre otras cosas, vengan, aprendan un poco, no de nosotros, pero nútranse, no les importa, no están, pero bueno, esa para Isa, digo, la de la morigeración. Con el tema de la domiciliaria lo mismo. A ver, la unidad 34 en Campo de Mayo tiene... A ver, quiero aclarar esto. Yo jamás voy a hacer absolutamente nada para que una persona que esté detenida padezca absolutamente nada. Pónganle sábanas de seda a todos, en todas las cárceles. Yo quiero que estén de la mejor manera. Pero esta naturalización de que la otra vez contesté una vista también de uno que tiene problemas mínimos, entre otras cosas, que él tiene que tomar sol, tiene patio y tiene que tomar sol para procesar la vitamina C. Yo también, y hay muchísima gente que vive en condiciones infrahumanas que necesitan también eso. Vos estás condenado a perpetuo, no es ningún argumento, pero ¿sabés qué? Hay muchos jueces y juezas que esos argumentos los hacen pasar. Y ahí está la disputa, el caso Blaquier, por ejemplo, ¿no? Y ahí está el desafío. ¿Qué pregunta yo le hago al cuerpo médico forense para que me conteste correctamente? Porque yo le digo, bueno, que el cuerpo médico forense haga un estudio de fulano de tal. No, contéstame esto. En el juicio de contraofensiva, APA, uno de los imputados, que antes ya estaba terminando el juicio, iba a venir el veredicto, presenta un pedido de suspensión de juicio porque estaba mal, no sé qué mierda. Bueno, y el cuerpo médico forense dijo cualquier verdura, como suele decir, entonces yo repongo esto y le digo, no, contésteme esto, contestame estas preguntas. Vos sos auxiliar de la justicia y quien tiene que decidir si está en condiciones o no de estar en juicio es el Poder Judicial, no el médico. El médico lo único que me tiene que decir es, le pasa esto técnicamente. Y lo que pasa muchas veces es que habla el cuerpo médico forense o hablan algunos médicos y los abogados, palabra santa, los jueces ni hablar. No, ahí también hay que dar una batalla. Porque esa es otra corporación también. Explícame bien, yo más de una vez he pedido en el juicio de Vesubio, pedí una junta médica. Adelante, junta médica pero junta médica en el juicio, una audiencia donde estén todos los médicos, delante de
hermosa, esa audiencia yo la querría tener porque fue hermosa. ¿Qué pasó? Hermosa, hermosa. Pasó de todo, finalmente era con Crespi, que era el coronel Crespi era de inteligencia, en el juicio de Vesubio, que quedaba fuera, que quedó adentro, y lo terminaron condenando. Pero fue batalla campal. Batalla campal, preguntando, me acuerdo que una de las médicas del cuerpo médico, ante una pregunta que me hacía, que me miraba con odio, como diciendo, me dijo, bueno, en mi experiencia dentro del cuerpo médico forense, digo, bueno, mire, yo tengo mucha experiencia en el Poder Judicial, pero cuando hago un alegato no digo, mire, condénelo porque yo tengo mucha experiencia en el Poder Judicial. Digo, claro, fundamentame, bueno, no, por supuesto que no pudieron fundamentar, me acuerdo de esa audiencia que fue maravillosa. Bueno, ese es el laburo que hay que hacer ahí adentro y eso es lo que se puede hacer con el derecho. Por eso yo digo, es arcilla. Vos podés hacer un cenicero o podés hacer una escultura. Esto que decía al principio, que me parece que es yo agradezco estos espacios, la responsabilidad es difundir. La responsabilidad es hablar de la historia, que quede claro esto, ¿no? A veces con todos los mecanismos posibles, ¿no? Bueno, no tenemos los medios, en la educación también se están apropiando de los discursos, bueno, hay que hacerlo con todas las disciplinas, con el arte, con dibujitos animados, con lo que sea. O sea, esa historia que hay que volver a construirla, no abandonarla nunca. Mi desafío es ese, mi papel ahora es ese, lo hago donde lo hago y por eso digo, el laburo de ustedes es maravilloso en ese sentido. Úsenlo, divulguen. Los juicios, digo, cuando uno naturaliza algo, hay gente que nació teniendo derechos, y mucha gente, digo, y no entiende que antes no estaban. Entonces, sí pareció imposible a mucha gente, a mí me parecía imposible. Mira, yo les voy a contar un relato, una anécdota así chiquita. En una época, con un grupo de compañeras lesbianas, habíamos empezado a militar. Nosotros entendíamos que la militancia era transversal, atravesaba todos los espacios, no solamente el de la identidad. Claro. Y muchas éramos militantes políticas. Entonces empezamos a militar con las madres, no con las madres, sino en la Plaza de las Madres, hacer arte film. Esto era en los 90, cuando no pasaba nada, un poquito antes de los scratch o medio de manera concomitante se ve que había una efervescencia para hacer algo de alguna manera. Entonces empezamos a ir a la plaza, a las madres, a las viejas, donde antes estaba en Hipólito Yrigoyen, en Congreso, a proponerles hacer cosas, pero sí, claro. Y una fue, la más simbólica de todas, es la cárcel. Hacer una cárcel de papel maché, véanla, esa cárcel, creo que en esa época no había celulares, no había casi foto. Aparece un chiquitito en la película Buenos Aires viceversa, sí. Y creo que, no sé si Ana Careaga no tiene alguna foto de esto. Para mí, simbólicamente, es muy fuerte. Entonces, con esas amigas, que nos llamábamos lesbianas en la resistencia, íbamos a hacer esto. Y durante mucho tiempo que no teníamos un mango partido al medio, el menemismo. Entonces íbamos al 11 a la noche y juntábamos los rollos de papel y todas esas cosas y construimos una cárcel de cartón grande, tamaño real, incluso un poquito más, estaban más grandes con algunos milicos, un sacerdote, muy grotesco, ¿no? Todo grotesco, agarraditos ahí. Y era la época que de la plaza se iba después a la casa de las madres. Entonces, fue muy fuerte porque era eso, ¿no? Era llevar a la rastra la cárcel y entregarle a los milicos presos en una época donde no se pensaba que iba a poder ser posible. Y hoy día me toca meterlos en serio. Digo, esas maravillas de la vida, digo, esas anécdotas que a mí me alimentan, aunque no tuviera agua y no tuviera pan, yo viviría de esa experiencia, ¿no? Que fue hermoso. Pero digo, hubo momentos en que no era posible, no se podía soñar que fuera posible. Por eso digo, cuando el compañero, ese tipo que tuvo la dimensión de un líder y entendió que no hay peor crimen que el que puede cometer el Estado contra su pueblo,
¿no? Y miró a la cara a su pueblo y dijo, perdón, y bajó, les encumbró a los asesinos. Yo no podía creer, pero en serio, no lo podía creer. Entonces, la responsabilidad de a los juicios darle más pelea. Mirá lo que lograron la vieja, cuando no se podía. Y cuando se pudo, venimos a hacernos los boludos y aflojamos. No. Se la debemos a los que hicieron posible todo esto, se la debemos.